Ventana Internacional Agenda 2020, un espacio entre ustedes y el mundo, con Luis Manuel Marcano Salazar, Román Delgado y Germán Carías. Análisis, información, debate, actualidad. Entérate de lo que sucede en el mundo. Abriremos la ventana y verás desde primera fila lo que acontece en nuestro planeta. En nuestro segmento Ventana, debatiremos un hecho noticioso que sacudió al orbe y en el segmento Ventana Abierta te recomendaremos un libro o una película y traeremos invitados y leeremos tus comentarios. Así que te esperamos todos los domingos a que disfrutes del programa Ventana Internacional Agenda 2020 con Luis Manuel Marcano Salazar, Román Delgado y Germán Carías. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con el programa Ventana Internacional Agenda 2020 para que usted se entere lo que está pasando en el orbe. Usted allá tranquilito en su casa y nosotros le vamos a llevar la información de lo que sucede en las relaciones internacionales. Y para eso 3 profesionales estamos aquí. Luis Manuel Marcano Salazar desde Chile, Román Delgado desde Venezuela y quien les habla, Germán Carías desde Estados Unidos. Y pasamos con Luis Manuel Marcano Salazar. ¿Cómo estás, Luis? Un placer, estimado Germán y Román, que están tú en Estados Unidos y Román en Venezuela. Traigo 3 noticias de México. Primero, la erupción del volcán Popocatépetl en México, ¿no? Se han contabilizado más de 36 descargas en las últimas 24 horas, por lo que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres del país azteca ha advertido a la población que se mantenga alejada. La otra información es que el sector educativo ya se prepara para el regreso a clases y a clases a distancia. Eso lo afirmó el secretario de Educación Pública Moctezuma en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional. Y la otra es una información bastante curiosa, que hubo un decomiso de 131 millones de cigarros ilegales que fueron destruidos, que eran no aptos para su consumo. Yo pregunto, ¿cuál cigarro es apto para el consumo? Eso da cáncer. Con un valor en el mercado de 15.500.000 pesos. Esas son las historias, tres noticias breves que traje desde México para ustedes. Gracias, Luis. Y ahora vamos a pasar desde Venezuela con Román Delgado. Gracias, ¿cómo estás, Román? Gracias, muy bien, gracias a todos. Hoy comparto con ustedes noticias sobre la India. La India es el segundo país más poblado del planeta y ha tenido unas escaramuzas fronterizas ya desde hace mucho tiempo, pero se han producido últimamente con China. Los 2 países más poblados del planeta y tienen unas diferencias en cuanto a la frontera. Más de 3.000 kilómetros en la frontera en el Himalaya. Y hubo unos enfrentamientos en julio donde salieron aproximadamente más de 20 soldados muertos. No es como 1972. En 1972 el conflicto entre la India y China que ganó China. Murieron más de 10.000 hombres. Pero como la China tiene vedada esa libertad de prensa o las informaciones veraces, solo sabemos la cantidad que hubo ahora en las últimas semanas en la frontera con China por parte de la India. Más de 20 soldados hindúes murieron. Pero lo curioso es que como firmaron un tratado en 1996, no han abierto al fuego, de no disparar. Entonces el enfrentamiento fue con palos y piedras. Que suena, es más, es hasta, lo deja a reflexión, pone a uno a reflexionar cómo los conflictos pueden todavía darse entre palos y piedras y clavos, porque se firmó un tratado de no usar las armas. Y entonces han hecho un esfuerzo, pero se están enfrentando con otros medios, ya aparecen de la edad tribal, enfrentándose con palos, piedras y clavos. La otra noticia también referente con la India es que la India prohibió el TikTok, esa red social muy conocida donde también el presidente Trump ha puesto a la China en su punto. Lo que nos llama la atención es que TikTok entonces suspendido en la India.
recordemos bien que la India es el segundo productor, o el mayor productor de películas del mundo. Bollywood produce más películas que Hollywood. Y la India es un país, como lo dije antes, hace unos minutos atrás, es uno de los países más poblados del planeta, el segundo. Entonces, enfrentarse a China ha traído como consecuencia no solo esas lamentables muertes, sino que además se prohíbe el TikTok en todo el territorio de la India y muchos se han lamentado porque, como les digo, la India es el mayor productor de videos y de películas del planeta Tierra. Con ustedes les dejo esta información y a continuación les paso la palabra al amigo moderador. Gracias, Román. Y bueno, a mí me toca hablarles de Francia. Y Francia ahora que está en el tapete porque fue campeón mundial de fútbol y también ahora que jugó la Champions, el día de hoy, jugó la Champions contra el equipo de Bayern de Múnich, pero la perdió. Y bueno, Francia tiene 3 noticias que están marcando el celofán ahora en este momento. Una es que hayan un cadáver oculto por 30 años mientras remodelaban una mansión francesa que costó, imagínense, la bicoca de 41,2 millones de dólares. Entonces, las autoridades francesas abrieron una investigación por homicidio después de que hallaron el cadáver oculto por 30 años en el sótano de esa mansión. Ahora, la renovación, y después de que estaban haciendo los trabajos de renovaciones, consiguieron el cadáver y se vendió la mansión por 35,1 millones de euros, que vienen a ser unos 41,2 millones de dólares, como les dije. Entonces, la propiedad, que está ubicada en un exclusivo distrito de Francia, en el distrito 7, en el centro de París, pues imagínense ustedes que tenía patio interior y jardines privados. Así lo dijo. Históricamente es un edificio muy importante, mucha gente vivió allí, incluso el poeta François Copé. Así lo dijo Sabine Le Breton, que es vicepresidente de Association pour la Sauvegarde des Sites de la Rue Odino, como no te llevo nada con el francés, pues. Una asociación dedicada a preservar ese vecindario. Y fíjense, también se trata de lo que pasó en ese lugar. En ese lugar, ahora las autoridades están diciendo que se inicia una investigación después de 30 años haber conseguido ese cadáver. Una noticia bastante interesante. La otra noticia que rompe el celofán ahorita en Francia es el caso de Cédric Chauviat, que el Cédric Chauviat en Francia desató una discusión de brutalidad policial como la que había sucedido acá en Estados Unidos. Cédric Chauviat fue detenido por la policía en uno de estos operativos que hace la policía para detener el tránsito. Lo detuvieron, el hombre fue inmovilizado por la policía y le dio un paro cardíaco y murió en manos de la policía. Todo eso fue grabado en celular. Ahora, después de 6 meses, fíjense la importancia de esto, después de 6 meses, ya va una acusación formal contra los 4 policías que estuvieron involucrados. Aunque el abogado de los policías dicen que no hubo brutalidad policial, pero ahí está el video. Eso es lo importante del caso que pasó en Estados Unidos con el afroamericano. La última que les voy a decir es que el Museo del Louvre reabre sus puertas después de 3 meses. Por fin, otra vez, el Museo del Louvre. Usted podrá ver a la Mona Lisa, pero ahora con nuevas restricciones, ahora con mascarilla, y usted tiene que llamar para hacer una reservación y tiene que hacer una fila y puede ir entrando una persona por persona a las salas, no se permiten más de 5 personas en una sala. Esas son las nuevas modalidades por esto del COVID-19 y la pandemia que azota al mundo. Bueno, y estas fueron las informaciones breves de lo que sucede en Francia. Oímos la de nuestro amigo Román en la India y la que nos dijo Luis Manuel Marcano Salazar desde Chile, contándonos lo que sucedía en México. Y ahora vamos a ir a unos breves cortes comerciales y ya regresamos. A person who speaks 2 languages is worth 2, so leave excuses aside. With User Learns, you can learn English totally free. Te acabo de decir.
que una persona que habla 2 idiomas vale por 2, así que deja las excusas a un lado. Y con USALearns puedes aprender inglés totalmente gratis. Este es un programa totalmente avalado por el gobierno de los Estados Unidos. En la plataforma digital de USALearns, tú encontrarás las herramientas necesarias con videos, más de 1000 ejercicios y clases con profesores nativos. Así que no más excusas. Entra ya a usalearns.org, usalearns.org y abre la puerta al futuro. No more excuses, guys. Open the gates to the future. Bueno, y en nuestra sección Ventana Abierta, Luis Manuel Marcano Salazar desde Chile nos comenta. Adelante, Luis. Mire, el caso de Bielorrusia, que es nuestro caso de fondo de hoy, nos trae a este dictador, llamado el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko, que tiene en el poder 26 años desde 1994. Bajo este gobierno tiránico se ha reprimido con frecuencia la oposición. Por cierto, es muy aliado del gobierno que destruye a Venezuela en este momento, del desgobierno que destruye a Venezuela en este momento. Lukashenko se ha enfrentado a una mayor oposición pública en medio del manejo de esta pandemia del coronavirus que azota el mundo, y había negado que fuera una seria amenaza, por cierto. Estas protestas que se han levantado en Bielorrusia como consecuencia de la respuesta a esas elecciones fraudulentas, está siendo denominada la revolución de las zapatillas o la revolución de las sandalias, ¿no? Es decir, es a partir del 15 de agosto que Alexander Lukashenko, además de iniciar ese fraude al pueblo a partir de estas elecciones, se opone a esta mujer que es la líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, quien dijo que iban a desafiar hasta el final a esta tiranía, es la última tiranía de Europa. Germán. Gracias, Luis. Antes de pasar con el especialista en esta materia, que es Román, quiero decirle lo que estabas hablando de Svetlana, que fue la que se enfrentó en las elecciones con Lukashenko y no pudo, ella no quiso dar el parte cuando salió la resolución de que había ganado Lukashenko. Ella no quiso reconocer que ganó. Pero hay 2 mujeres que la acompañaban, y aquí es lo importante, el punto periodístico. Verónica Tezcalo y María Kolesnikova, las 2 la acompañaban en esta afrenta electoral contra Lukashenko. El punto es que las 3 su lema es amas de casa y esposas de políticos apresados, que están prisioneros. Esto es lo bonito de esa lucha que está ahora en Bielorrusia. Y adelante con Román, dinos cómo es todo, Román. Siguiendo con este camino sobre la información sobre Bielorrusia, tenemos que recordar a nuestros amigos que nos escuchan, que nos observan, que nos ven en este canal de YouTube, que Bielorrusia va a sufrir ese sismo cuando se derrumba la Unión Soviética en 1991. A la caída de la Unión Soviética, muchos estados de esa URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se van a separar. Entonces, una de ellas que se separó también es Bielorrusia. Al separarse de Bielorrusia, van a tomar ya caminos de una forma independiente. Sin embargo, tenemos con Lukashenko una alianza muy fuerte con esta Rusia de a partir del año 2000, con Vladimir Putin. Y entonces, cuando vemos y observamos las últimas manifestaciones, no usan la bandera que tiene esa Bielorrusia que adquirió cuando se independiza de la Unión Soviética. Esa bandera ahora que se está usando en las manifestaciones, como dicen los compañeros y amigos Germán y Luis Manuel Marcano, sobre esa situación con Lukashenko. Estamos observando los manifestantes con banderas de color blanco con una franja roja en el medio. Es esa bandera
la que se utilizó enseguida cuando se separa de la Unión Soviética. A la caída de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Entonces, es curioso cómo vamos a ver cómo existe un pueblo opositor donde aspira a su independencia como tal, y además de eso, no es que aspira a su independencia solamente dentro del ámbito de lo político, sino en lo político y en lo interno, porque la manifestación contra Lukashenko es una situación política dentro de Bielorrusia, pero se está usando una bandera que no es la bandera que utiliza en las embajadas o la bandera oficial con el gobierno de Lukashenko. Es la bandera blanca con una franja roja. Además de eso, vale recordar que países que están acompañando en ese hecho electoral son Lituania, Letonia y Polonia. Y ya Lituania y Letonia está pidiendo que se repitan las elecciones en Bielorrusia. Si esas elecciones se repiten, el mundo va a estar mucho más atento que en estas elecciones pasadas, como dijo Germán, de agosto. Entonces, si se llama a elecciones nuevamente, quiere decir que esas manifestaciones surtieron un efecto de tal manera que se pueda llevar a repetir las elecciones en Bielorrusia a instancia de los países amigos y observadores, además que geopolíticamente son cercanos y circundan las fronteras con Bielorrusia, como son Lituania, Letonia y además ya la República de Polonia, que tiene ya un peso también y parte de la Unión Europea. Y además de eso, la Polonia fue la iniciativa de la caída de la cortina de hierro en Europa. Entonces, bueno, gracias por darme esa oportunidad de hacer acotación sobre la situación en Bielorrusia. Gracias. Mira, Germán, la existencia de estas tiranías en el mundo deben cesar. El sistema de Naciones Unidas, de cualquier manera, tiene que entrar en unas profundas reformas para que principios soft law como la responsabilidad de proteger y la responsabilidad de los estados se hagan más fuertes y se permita a la comunidad internacional intervenir de manera directa contra estas autocracias para que se cumpla, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos, donde los pueblos se dictan sus propios gobiernos. Pero pregunto, ¿qué gobierno quiere someterse a una dictadura? O sea, creo que el siglo XXI tiene que ir avanzando en función del logro de la libertad, de la independencia, de los pueblos, de la lucha por la justicia. Creo que esas autocracias son fantasmas del pasado que no pueden regresar al tejido de la sociedad internacional. Germán. Correcto, Luis. Y les voy a dar dos datos rápidos, porque Bielorrusia no es muy conocido para el continente americano. Bielorrusia, cuando la explosión de Chernóbil, el 70% de los químicos cayeron en Bielorrusia, le hicieron un gran daño. Otro de los datos es que en la Segunda Guerra Mundial, el que tuvo más población muerta fue Bielorrusia, siendo un país pequeño de 9 millones de habitantes. A eso para conocer un poquito más qué significa Bielorrusia, que fue parte de la URSS, de la antigua URSS. Bueno, y ahora vamos a ir a un breve mensaje comercial y regresamos en un momento. Bienvenido a los United, Juan. Sí, saludos. Qué gusto verte. Bueno, vamos a ver. Oigan, vi que en la casa están pensando llenar el censo. Sí. Pero no es peligroso. Para nada. Hace 10 años estaba como tú. Lo llené. Y mírame, aquí sigo. Tu información personal no se puede compartir ni con la migra ni con la policía. No te preocupes. Órale, pues está bien, ¿no? ¿Listos para ordenar? Nos traen formulario del censo, por favor. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Y aquí estamos de nuevo en Ventana Internacional, Agenda 2020. Mientras usted está tranquilo allá en su casa, nosotros le llevamos a usted la información. Usted tranquilo, usted va a enterarse de todo lo que está pasando en el orbe. Y ahora, en el segmento Ventaneando, vamos a ir con Román Delgado, que nos va a hablar de un libro que estamos recomendando ampliamente aquí en Ventana Internacional, Linternas en la Oscuridad. Adelante, Román. Muchas gracias, Germán. Me es grato tocar este punto de la novela con la autoría
del doctor Luis Manuel Marcano Salazar, porque además es una novela refrescante, refleja la iniciativa de ese joven que se marcha con temores al exterior. Y entonces él vence esos temores, él va a vencer esas adversidades que sufrimos todos los adolescentes, esa existencia que nos hace hasta a veces tener temores, dudas, muchas preguntas que se hacen los jóvenes adolescentes. Y ahí está reflejado esa novela, excelente novela de por demás de este caballero amigo, el doctor Luis Manuel Marcano Salazar, donde refleja pues los personajes que circundan esa realidad, y además que fue en una época donde nosotros, por lo menos nosotros aquí lo que estamos participando y conversando con ustedes en este programa de Ventana Internacional, es que es una novela que refleja también lo que nuestra generación de una u otra forma vivió en esta parte occidental del mundo, Venezuela, Estados Unidos. Entonces eran situaciones parecidas, donde los juegos, donde los sistemas que nos llegaban, la televisión que nos llegaba, todo eran muy similares, y entonces son situaciones donde los jóvenes de ese entonces, que fuimos nosotros, además copartícipes de esa generación juvenil, que están también plasmados en esa novela. Bueno, muchas gracias, Germán, Luis Manuel Marcano, y aquí les dejo, pues le doy el pase para que den su opinión acerca de la misma. Gracias. Gracias, Román. Pues claro, mira, ¿qué te puedo decir? El libro, Linternas en la Oscuridad, del doctor, como tú dijiste, Luis Manuel Marcano Salazar, nuestro compañero aquí de trabajo, pues Luis Manuel Marcano se votó con esta obra. Una, porque en ella tú consigues acción, romance, odio, rabia. ¿Por qué? Porque son unos muchachos que se van a una academia militar aquí mismo en Estados Unidos, en Alabama, que es una academia militar muy reconocida acá en Estados Unidos. Y entonces ellos, en su soledad, por eso me gustó mucho el nombre, Linternas en la Oscuridad, en su soledad se ayudan unos a otros. Ellos son esa fuerza para ellos poder continuar su camino y madurar en una época de la Guerra Fría y cuando pasaban muchas cosas en el mundo. Y esa novela está muy bien hecha, la prosa es muy ágil, muy divertida, te diviertes, lloras, ríes, es un carrusel de emociones. Entonces, Linterna en la Oscuridad yo la recomiendo ampliamente, muy bien escrita por Luis Manuel Marcano Salazar, y nada, vaya a Amazon y búsquela porque es muy buena. Y aquí vamos a oír la palabra del autor. Adelante, Luis. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias, Román. Bueno, Linternas en la Oscuridad es una historia que, por supuesto, como toda historia, tiene mucha tela de ficción. Tiene una base real de un colegio militar que se encuentra en el estado de Alabama, que por cierto en el año 2019 cambió de nombre. Fue fundado en 1898 como el Southern Institute, y después en el año 1948 se constituye Lyman War Military Academy, que acaba de cambiar de nombre. Eso está en un pequeño pueblo en Alabama, en Camp Hill, que es un pueblo de una sola calle, y hay una gran academia militar en donde en los años 80, por eso es que es como un viaje en el tiempo, están estos jóvenes que van a estudiar de Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Puerto Rico, los Estados Unidos. Se constituye entre ellos una gran hermandad en donde van a cruzarse y a ligarse también, a mezclarse culturas, estilos, vocablos, formas de ver la vida, formas de ser visto. O sea, lo que es el amor, la pasión, la ira, el odio, todo eso se va a mezclar y a confundir en una única expresión, que es poder sobrevivir a esos años en esa escuela militar. Entonces, Linternas en la Oscuridad es un llamado al pasado, es un viaje en el tiempo de esta gente, de estos muchachos. Te metes los nombres, muchos nombres no fueron cambiados. El personaje principal es de ficción, Luis Antonio Márquez Salcedo, que recoge un poquito la personalidad de todos ellos y se forma este personaje multifacético.
la recomiendo, está en Amazon, la pueden buscar, Linternas en la Oscuridad. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias, Román. Bueno, gracias amigos por acompañarnos hoy. Desde ahora en adelante, todos los miércoles usted podrá ya ver el programa Ventana Internacional en todos nuestros canales de YouTube, redes sociales, y podrá ver el programa Ventana Internacional Agenda 2020, que es la manera que usted desde su casa se entere de todo lo que está pasando en el orbe sin necesidad de molestarse. Nosotros le llevamos la información. Gracias por acompañarnos, Luis Manuel Marcano Salazar. Hasta luego y saludos para todos. Gracias, Román, por acompañarnos desde Venezuela. Es un honor, además que me gusta. Nos vemos pronto aquí con ustedes. Gracias.